Adelante, doctora Sabine. Muy buenos días a todos y a todas a esta segunda sesión del seminario Modalidad Epistémica y Evidencialidad en el Discurso. Y es un gran placer de contar con la participación de la doctora Guillermina Piatti el día de hoy, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es la marcación epistémica en la interacción coloquial. Permítanme presentar a la doctora con una breve semblanza. Ella es doctora en letras, magíster en lingüística y magíster en enseñanza de español a extranjeros. La doctora Piatti se desempeña como profesora en el Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, en la asignatura sobre todo de técnicas de expresión en castellano. Y como profesora de posgrado, dicta el seminario de gramática pedagógica en la especialización de enseñanza a extranjeros. Asimismo, es coordinadora académica del área de enseñanza de español a extranjeros en dicha facultad. Desde hace 20 años ha venido participando en varios proyectos de investigación sobre el estudio de la interacción coloquial como integrante, codirectora y directora, y ha difundido los resultados en sus múltiples trabajos de congresos, jornadas y publicaciones nacionales e internacionales. Sea usted muy bienvenida, doctora Guillerma Piatti, y todos nosotros y nosotras estamos muy atentos a lo que nos charla el día de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias desde ya. Gracias por esta invitación tan interesante. Ha sido para mí poder participar en este seminario junto con gente que estoy reconociendo, gente que ha sido profesora mía, como por ejemplo Adriana Bolívar, que la veo por allí, gente colega de congresos, bueno, y bueno, todos los que están. Les agradezco darme este espacio para compartir. En realidad lo que yo quiero en esta instancia es compartir algunas cuestiones que vengo trabajando, que son problemas, son dudas. No tengo nada resuelto, así que desde ya se los digo, pero sí son observaciones que tienen que ver con el trabajo sobre las interacciones coloquiales que hacemos desde hace, como dijiste muy bien, desde hace más de 20 años. Estamos trabajando en esta área tan, ¿cómo decirlo?, tan hermosa, pero a la vez tan difícil, ¿no?, de abordar. Entonces, si les parece bien, tengo un PowerPoint para compartir. A ver si ya voy con... Disculpe, doctora, ¿se apagó su micrófono? Ahí está. Gracias. Discúlpeme, ¿no se escuchó nada de lo que dije entonces? No, sí, sí, sí se escuchó, Ah, solo... bueno. Solo fue en un momento. Perfecto, gracias. Entonces, preparé esta presentación con un PowerPoint que, por supuesto, son algunas reflexiones, como les estoy diciendo, sobre la temática, particularmente sobre esta área de interés que tiene que ver con la marcación epistémica y particularmente con las funciones que yo encuentro de esta marcación que realizan los hablantes en las interacciones con las cuales trabajamos en la Universidad de La Plata. Entonces, en resumen, lo que voy a presentar es, por supuesto, tiene que ver con la interacción coloquial. Yo pertenezco a un proyecto, a un grupo que fue dirigido por muchos años por la doctora Luisa Granato, y bueno, en estos momentos me ha tocado a mí, he recibido la pesada herencia de seguir con estos proyectos sobre el área de los estudios de la interacción coloquial, porque Luisa, si bien se ha retirado, sigue en actividad, por supuesto, y yo sigo en contacto con ella y compartimos nuestras preocupaciones sobre el tema. Y lo que voy a presentar entonces son estas cuestiones de modalidad epistémica, la idea de pensarlo más como acciones, por eso preferimos hablar de marcación y no de marcadores, ¿no?, cuando trabajamos con las funciones. Y me parece interesante también trabajar algunas relaciones que se ven en estos solapamientos que realizan los hablantes, estas idas y vueltas
entre lo epistémico, lo mirativo, lo deóntico radical. Me parece que esto puede ser interesante también. Entonces, como punto de partida les presento sucintamente, por supuesto, no voy a abundar ni mucho menos en el marco teórico que estamos utilizando, que tiene que ver con cómo concebimos el diálogo y la interacción, el concepto de intersubjetividad que nos ayuda como forma de interpretar la co-construcción de la interacción, la idea de esta construcción de un proyecto de indagación por parte de los hablantes y, por supuesto, la concepción de lo epistémico, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento y es el compartir el conocimiento en la conversación. Voy muy rápido, me dicen, por favor, porque tengo una aceleración personal. Ustedes me dicen, puedo ir más lento. ¿Estoy bien, Sabina? Perfectamente bien. Ah, bien, ¿se escucha Maravilloso. bien? Bien, bien. Ustedes me dicen porque a veces me apuro porque me parece que no me alcanza el tiempo y ya me dijeron que tengo tiempo, así que, No, tranquila, tranquila. Aquí bueno, estamos muy atentos todos. bien, muchas gracias. Entonces continúo para mencionarles algunos autores muy general, de forma muy general, no me voy a detener en el marco teórico, pero sí precisar que autores como Perlinel, por ejemplo, que trabajan el diálogo como co-construcción, ¿no? Los participantes experimentan conjuntamente esta co-construcción, por eso la conversación, según este autor, es un proceso social y colectivo, y hablante y oyente son coautores, ¿no? El famoso dialogismo de Linel que tomamos como base para todas nuestras apreciaciones. Ok, ahí tuvimos un problema con al- con el Zoom, como que se colgó la Por, comunicación. perdón. Es que hubo un momento en que se Ah, interrumpió. En- ah, si fueras es, tan amable, te podría pedir que te regreses una diapositiva, sí, por porque como favor. que se colgó un poquito la transmisión de Sí, tu Zoom y nos quedamos en la explicación del segundo autor, por favor. perfecto, perfecto. Sí, avísame. Ay, yo te voy a tutear, discúlpame, me sale el voceo siempre, eh, porque me avisa mi máquina que tengo una internet inestable en este momento, así que quizás se vuelva a cortar. Yo puedo repetir, no hay ningún inconveniente. Qué Entonces, amable, gracias. no, por favor. Volviendo al autor, a Robert Arundel, decíamos que lo que interesa en su modelo de realización interaccional es tomar como unidad de análisis mínimamente una díada, es decir, ese intercambio que se da entre dos personas que se consideran interdependientes, creando recíprocamente significados y acciones. Por otro lado, perdón, también tomamos para el marco teórico el concepto de intersubjetividad, que bueno, ha sido ampliamente estudiado desde la sociología, desde la lingüística, perdón, voy a tomar un poquito de agua, desde la lingüística y desde, por supuesto, la lingüística cognitiva. En este caso, tomo a Morganti, Caraza y Riva en este artículo de 2008, en realidad es un libro, ¿no?, del 2008, que trabajan precisamente la intersubjetividad como una convergencia que se produce en la comunicación con la construcción, el manejo, el mantenimiento de un terreno común, ¿no?, un terreno con información compartida. Y también los estudios de Ari Verhagen, que también toma la idea de intersubjetividad y bueno, la desarrolla también en su libro como un mecanismo de coordinación de sistemas cognitivos. Y lo que más nos interesa de este autor es que en realidad lo que se ve es cómo esta coordinación deja las huellas tanto en la gramática como en las acciones discursivas. Es decir, nosotros tenemos evidencias de esta coordinación y es lo que a mí me ha servido para estudiar precisamente la sintaxis de la oralidad, como lo hice en mi tesis allá lejos y hace tiempo, la idea de que quedan marcas de esta coordinación
en la forma de presentar las estructuras, por ejemplo, y en este caso, en lo que estamos viendo ahora, en las marcaciones que hacen los hablantes. Por otro lado, me pareció interesante también, o me ha venido muy bien, esta idea desde la filosofía, en este caso, Robert Solnaker, que propone la idea de que toda conversación se caracteriza por un intercambio intencional de información. Este intercambio, entonces, o podríamos decir toda conversación, tiene como objetivo indagar y descubrir cómo son las cosas, ¿no? Y así contribuir de manera creciente, con información verdadera, a un cuerpo de información compartida. Me parece una buena idea. De hecho, yo la he trabajado, esta idea de que lo que se construye a lo largo de las conversaciones es lo que llama Solnaker este proyecto de indagación, es decir, este bagaje informativo que se va acrecentando a lo largo del desarrollo de la conversación. En este sentido, también me pareció importante retomar alguna cuestión que a veces la damos por sentada, ¿no? La idea de cómo concebimos la comunicación. Y aquí recurro a Krippendorf, que trabaja, me parece muy, muy bien, esta idea de que la forma en que concebimos la comunicación nos lleva a condicionar después nuestros análisis, nuestros estudios, ¿no? Entonces, él menciona varias metáforas tradicionales, ¿no? Y otras más nuevas, de cómo concebimos la comunicación. Entonces, él llama la metáfora del contenedor, por ejemplo, esta idea de que los hablantes nos pasamos envases o paquetes de información, o la metáfora de la transmisión, esta idea de que codificamos señales y nuestro interlocutor las decodifica, ¿no? Estas ideas bien tradicionales acerca de la comunicación, que en realidad pierden o no dan cuenta de lo que nosotros observamos en nuestras conversaciones auténticas y reales. Es decir, nosotros no vemos que el hablante pasa el paquete y el oyente recibe el paquete y ya está, o que el hablante codifica una señal y el interlocutor la descodifica tal cual como, como tuvo la intención el hablante original. Lo que nosotros vemos, y en esto también tomamos a Krippendorf, es que hay una danza en realidad entre los hablantes, y él menciona esta metáfora de la danza, la comunicación vista como una danza, por eso puse aquí comunicación y danza informativa, porque esta metáfora, si yo pienso que la conversación es una danza, puedo pensar que hay un trabajo de complementariedad, de coordinación, ¿no? Si lo entiendo como danza, como baile. También lo dijo Montolío, ¿no? Que habló del baile conversacional. Entonces, esta coordinación, esta complementariedad que entre acciones interdependientes una de la otra, que van co-construyendo significados en un marco de intersubjetividad. Fíjense que todo lo que subrayé o que resalté en esta definición tiene que ver con esta cuestión de la danza, ¿no? Lo que se comparte, uno hace un paso, el otro repite, contesta, ¿no? Bueno, esto es lo que me parece más adecuado para tener en cuenta cuando hablamos de, sobre todo de conversación, esta metáfora de la danza como logro de complementariedad y coordinación. Y por otro lado, por supuesto, tenemos todo el marco teórico que tiene que ver con lo epistémico, y en este caso yo tomo algunos autores que trabajan la conversación particularmente, Heritage, Drew, y que plantean la idea de que lo epistémico tiene que ver con el conocimiento, por supuesto, y en realidad, en particular en la conversación, vemos cómo se plantea el conocimiento, dice Heritage, en forma de gradientes epistémicos, es decir, los hablantes saben más o saben menos, y por supuesto que a lo largo de la conversación esos gradientes se van ajustando, ¿no? El que sabe más, el que sabe menos,
el que sabe más produce aserciones, el que sabe menos produce preguntas, y así se va ajustando la postura epistémica en relación con el interlocutor. Lo epistémico, dice Heritage en otro trabajo, es la organización social del conocimiento, y bueno, esto es lo que veremos también en las conversaciones, y en el caso de Drew, lo epistémico eh, lo, lo relaciona con la atribución de conocimiento en la interacción, es decir, cómo se presentan los participantes, sabiendo, no sabiendo, dudando, bueno, preguntándose, o bueno, ya veremos también sorprendiéndose, ¿no? Con respecto a la información, revelando cómo han obtenido la información, mostrando su actitud frente a ese conocimiento, ¿no? Entonces, por esto, lo que vamos a revisar de marcación epistémica tendrá que ver con estas cuestiones, con estos señalamientos, con estas actitudes, con estos gradientes en relación con el conocimiento y la información a lo largo de la conversación. En cuanto a los marcadores discursivos, lo que vamos a decir, por supuesto, retomamos la definición, la explicación tradicional de Fraser, por supuesto, retomada por muchos pragmatistas bueno, otros estudiosos de la conversación también, como, definidos como claves lingüísticas codificadas que señalan las potenciales intenciones comunicadas por el hablante. Lo que vamos a decir, por supuesto, que estos marcadores necesariamente necesitan una contextualización. Tenemos que revisar el uso de esos marcadores para poder establecer más adecuadamente sus funciones y tratar de interpretar los significados proyectados por los hablantes. Es decir, cuando me refiero a esta contextualización, me refiero a que es imposible hacer una lista de marcadores y decir, bueno, tal marcador tiene tal función, ¿no? Que a veces se ve en algunos textos de enseñanza, por ejemplo, en los que se usan para enseñar español extranjeros, por ejemplo, yo he visto que aparece tal marcador para tal cosa, ¿no? Como si fuera tan simple, y en realidad necesitamos de la contextualización para realmente poder interpretar, que siempre va a ser una interpretación lo que hacemos, lo que ha querido hacer el hablante con esa marcación. Cuando hablamos de marcadores de modalidad epistémica, que es lo que vamos a revisar, en particular aquí, tiene que ver con la actitud frente a la información, esta postura epistémica de saber o no saber, y con todos los gradientes, por supuesto, entre medio del saber y no saber, y además, vuelvo a decir, la idea de presentarlo más como acción, por eso preferimos hablar de marcación, como acción, como aquello que quieren hacer los hablantes a partir del uso de un recurso, ¿sí? Pero por eso tomamos esta idea de marcación también que está en varios acercamientos a los estudios de la interacción coloquial. Y bueno, lo que más nos interesa es precisamente cómo esto no es estático, por supuesto, es dinámico. En el desarrollo conversacional se va co-construyendo la información, como dijimos, este proyecto de indagación, y a medida que este proyecto se co-construye, se va marcando de una forma u otra con actitudes frente al conocimiento, con actitudes frente a la información, que espero que quede más claro cuando avancemos un poquito con los ejemplos. Muy bien, entonces, para empezar con algunos casos que he revisado, por supuesto yo aquí voy a tomar algunos que he visto, sobre todo por la frecuencia, es decir, lo que elegí para esta conferencia es presentar lo que observo muy frecuentemente en las interacciones, que me parece que es muy característico de la interacción coloquial. Mm, y por eso he hecho, digamos, he tomado estas y no otras marcaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un primer abordaje que tiene que ver con ciertos marcadores que titulé como marcadores en torno a la verdad, ¿no? Es decir,
aquellos que en su léxico incluyen este sustantivo, ¿no? La verdad, y que de alguna forma van a marcar eh, la actitud del hablante frente a la información. Entonces, sí es importante que los vamos a considerar como marcadores del conocimiento, pero también es interesante cómo los hablantes lo utilizan, digamos, no se vacían de su significado primigenio. La verdad está allí jugando un papel que permite una marcación específica, ¿no? Con estos marcadores en torno a la verdad. Discúlpenme la redundancia entre marcador, marcación, lo voy a repetir 1000 veces, pero bueno, ustedes sabrán disculpar que tiene que ver con la temática. Entonces, les muestro un fragmento breve de una conversación para que ustedes vean que en el mismo fragmento las hablantes están usando lo que yo encontré a lo largo de todas las conversaciones como marcadores en torno a la verdad, ¿no? Voy a ver si lo puedo porque no lo alcanzo a ver completo. Ahí está. Lo voy a leer rapidito. Una conversación entre Jacqueline y Carolina. Dice Jacqueline, el tema con el curso de ingreso es que es verdad que es mucho más probable que entre la gente que tuvo un buen secundario, que tuvo apoyo de la familia durante el secundario, que lo pudo hacer bien, que tiene el apoyo para pasarse los meses que hagan falta estudiando y nada más para rendirlo, es como que no es que esté apuntando directamente al nivel económico, pero hay un montón de cosas, digo, lo mismo que entrar a la universidad, necesitas un apoyo para terminar el secundario inclusive. La verdad que el curso de ingreso lo acentúa esto, porque tenés que lograr una cosa que si no tenés ese apoyo durante los meses que vos necesitas estudiar, sí, es verdad. ¿Viste? Es muy bravo los cursos de ingreso, pasarlo. Sí, es verdad. Bueno, en este caso vemos cómo las hablantes utilizan estos tres marcadores en torno a la verdad que yo he encontrado a lo largo de la cantidad de conversaciones que hemos analizado. Y nos parece que cumplen funciones diversas. Puedo resumirlo en la próxima diapositiva y después si quieren volvemos al ejemplo. Eh, en este caso y en los casos en otros casos del corpus, he encontrado que cuando los hablantes marcan con es verdad que, de alguna forma están haciendo referencia a una información conocida, compartida, información que es común, que circula en el ambiente. Y lo llamativo es que cuando los hablantes que yo tengo en el corpus utilizan es verdad que, a continuación hay algún tipo de conexión adversativa o concesión, ¿no? Es decir, es como si yo tomo la información compartida para ponerla, para compartirla, para ponerla en esta conversación, y al mismo tiempo lo que hace el hablante es hacer una oposición o al menos una concesión y dar su versión original, ¿no? Entonces, vuelvo a poner el ejemplo, cuando Jacqueline dice, es verdad que es mucho más probable que el que tuvo un buen secundario tal cosa, esa es la información compartida por todos y que da por hecho que Carolina también compartirá, e inmediatamente, cuando llega al final de su intervención, aparece su opinión personal, ¿no? Lo mismo, entrar a la universidad necesitas un apoyo. Es decir, por más que la gente diga que si tuviste un buen secundario, no vas a necesitar lo original, lo que marca la hablante como su aportación a la conversación es esto, ¿no? Lo que viene después de la conexión adversativa. Entonces, esto lo he visto varias veces, no solo en este caso, el hecho de que la hablante o los hablantes, para introducir la información compartida, la información común, utilizan este marcador y luego contrastan con su aporte personal. En el caso de la verdad que es otro, ¿no? La verdad que a veces se escucha, la verdad es que, a veces es una leve aspiración, por lo menos en la variante nuestra de aquí, la verdad es que resulta un marcador focal. Es decir, con esta marcación, los hablantes realzan la información nueva. Es la típica construcción
ecuacional que tenemos en español, que, bueno, hemos analizado nosotros en otros trabajos, la ecuacional que usamos mucho también los hablantes, cuando decimos lo que pasa que, ¿no? Lo que pasa es que tal cosa, lo que pasa que tal cosa. Esa también, ¿no? Es una estructura ecuacional que sirve para marcar la información nueva, que es lo que lo que se proyecta a partir de esta marcación, y consigue de esta forma realzar la información nueva. Es como una señal de que lo que sigue será información nueva y por lo tanto importante y por lo tanto esperando que el interlocutor la tome, la acepte, la crea, bueno, ya veremos, ¿sí? Lo interesante es que podría haber usado lo que pasa, ¿no? Acá en el ejemplo, podría haber dicho lo que pasa que el curso de ingreso, ¿no? De hecho, hay casos, yo tengo una cantidad de casos en donde se usa esa otra estructura ecuacional. Pero el hecho de que se seleccione este marcador en torno a la verdad es mucho más fuerte como realce porque no solo estoy mostrando que es información nueva, sino que además le estoy dando calidad de verdadero a lo que digo. Entonces, es mucho más realce informativo lo que se logra con este marcador. Y por otro lado tenemos finalmente la otra marcación con es verdad, que hace Carolina dos veces en este fragmento, que en realidad resulta un marcador reactivo de acuerdo, lo que vamos luego a retomar dentro de las acciones que tienen que ver con la vigilancia epistémica, ¿no? Cuando no solo se comprende la información, sino que también se la acepta como verdadera. Bueno, aquí tenemos otro caso también. En este caso, si bien sigue siendo la función, sigue estando, creo, la función de realce o de marcación de información nueva. Sin embargo, me parece que aquí hay algo más que tiene que ver con la salvaguarda de la imagen personal, porque no solo lo encontré en este fragmento, que lo voy a leer rápidamente, a ver si puedo leerlo aquí. Ay, no, esperen un segundito. Aquí justamente cuando dice la hablante, a ver acá, viste que hay escasez de agua, nosotros sabíamos que tenían problemas, ¿no? Sí, con uso, sí, limitado de agua. Ay, sí, no, un desastre. La verdad es que nos re equivocamos con la fecha. La verdad es que, si bien es información nueva lo que sigue, porque está dando un detalle que tiene que ver con la fecha que eligieron para el viaje, que no fue la mejor, lo que me parece en este caso, como lo he encontrado en otros casos, cuando se está hablando de algún error, de algo que es negativo para el hablante, que por lo tanto puede dañar su imagen personal, se utiliza este marcador como forma de atenuar, como forma de anticipar quizás la crítica del interlocutor frente a esto, ¿no? Y de que lo vea como un error y que lo diga el interlocutor, quizás anticipándose a esa crítica, el hablante o la hablante en este caso utiliza este marcador que realza la información nueva, lo que es nuevo, esto de equivocarse con la fecha, pero a la vez creo que consigue atenuar de alguna forma el posible daño de su imagen, ¿no? Bueno, recapitulando rápidamente lo que hemos dicho, como para ir pasando a otro tema, entonces vimos cómo los marcadores en torno a la verdad no se vacían completamente de su sentido original, son recursos que los hablantes utilizan en la dinámica conversacional para hacer referencia a la veracidad de sus dichos en el marco de esta construcción intersubjetiva. Entonces vimos cómo se retoma la información conocida, se da acuerdo, se realza el aporte original, señalando la información, la novedad informativa, e incluso, como vimos en el último caso, salvaguardando la propia imagen. Bien, por otro lado, dentro de la marcación epistémica, me paso ahora a cuando los hablantes marcan su no saber, ¿no? Y en ese caso, bueno, hay varios estudios, por supuesto, sobre esto, incluso en publicaciones que tienen que ver con el inglés, como están allí citadas estas dos autoras, Baumgarten y House, que estudian precisamente estos marcadores del no saber, que en español serían, bueno, no sé, qué sé yo particularmente,
Por supuesto que en español mucho más frecuente es el uso del no sé, por lo menos estadísticamente en las cuentas que yo hice en el corpus, me da casi como un 50% más frecuente el no sé que el qué sé yo. Y lo que vemos, a partir de lo que dicen estas autoras y luego lo que yo puedo comprobar en el corpus de análisis que tengo, es que tenemos el uso de este marcador con su valor prototípico, es decir, con un señalamiento de conocimiento insuficiente o directamente nulo, ¿m? Y por lo tanto, en ese sentido, el hablante está dando cuenta de su no saber. Y en otros casos vemos que se desplaza hacia otras funciones, como puede ser la proyección de una posición atenuada, no del no saber, sino de querer atenuar la posición, o cierta reticencia en tomar partido, dejando abierta así la posibilidad del disenso. En el corpus yo he encontrado al menos estas funciones, es decir, por supuesto la función prototípica de la marcación del no saber, es decir, se da cuenta de la carencia o insuficiencia del conocimiento, pero además he encontrado que estos marcadores anuncian una reformulación, atenúan la aserción, mitigan el desacuerdo, proyectan reticencia e incluso aceleran el relato. Es decir, va mucho más allá del sentido o del valor prototípico del marcador. Entonces, solo para mostrarles algunos ejemplos, el más, por supuesto, el que corresponde a su valor prototípico, la proyección de carencia o insuficiencia de conocimiento, que se da claramente en un entorno de interrogación, ¿no? Frente a la pregunta de César, ¿a qué hora llamó mamá? Germán proyecta su carencia de conocimiento, ¿no? Llamó, no sé, a eso de las, no sé, a la tarde, no sé, capaz, ¿no? Hay un no sé tras otro que precisamente lo que hacen es proyectar la carencia de conocimiento, ¿no? O al menos insuficiencia, porque dice, no sé, capaz que llamó a las 5 de la tarde, es decir, mínimamente da una posibilidad ahí con una marcación epistémica también que rebaja la aserción, ¿no? Entonces está todo dentro de ese ámbito del no saber. En otros casos, aquí lo vemos también combinado con el qué sé yo, que aparece en esta hablante, en Mariquita, frente a la pregunta, qué sé yo, no sé, no sé, la verdad, hasta ahí, ¿no? Viene su respuesta y finalmente cambia de tema porque no tiene la información para darle a Paula, ¿no? Entonces esto también habla de una marcación del no saber con estos recursos, qué sé yo, no sé, y ahí aparece la verdad, ¿no? Es llamativo que aparezca la verdad sobre el no saber, precisamente. Eh, Bien. En otros casos, y aquí vemos un desplazamiento hacia otras funciones de esta marcación del no saber, lo tengo en este ejemplo, una conversación entre Germán y César. Fíjense que en la intervención de Germán, Germán comienza marcando su posición, su opinión sobre la creatividad, con este no sé, y luego desarrolla toda su opinión, ¿no? Sobre la cuestión de que el chico, si es chico hay máximo de creatividad, cuando se es grande después va a decir que se va perdiendo, ¿no? En realidad desarrolla un saber, no un no saber, ¿sí? Pero la idea es, de alguna forma, presentar una posición atenuada. Fíjense que además cierra su intervención otra vez con esta marcación y preguntando la opinión, ¿no? Es decir, buscando la opinión del interlocutor, en este caso César. César también presenta su opinión y también finaliza su intervención con esta marcación del no saber, ¿no? Entonces, este juego de proyección atenuada, de posición atenuada a través del no sé, en algún caso tiene que ver con no mostrarse totalmente asertivo, mostrarse en forma atenuada, mostrar su opinión, pero no es que no sabe, ¿no? Sino que realmente sabe con todo lo que opina. Y en algún caso también
el hecho de que se presenta todavía como falta de conocimiento, ¿no? Que es el caso de final de César, ¿no? Entonces, esto es común, el hecho de que la marcación sea basculante, ¿no? No es siempre la misma, no es siempre la misma función, y por eso necesitamos un análisis muy detallado, muy contextualizado, y siempre no, vamos a decir que se trata de una interpretación, ¿no? Nunca estamos seguros totalmente de lo que estamos encontrando. Por otro lado, otro caso de marcación, del uso de esta marcación del no saber, lo vemos en realidad en funciones bastante alejadas de su valor prototípico, que es en estos casos de proyección de reformulación. Si nosotros vemos el primer diálogo, el primer fragmento entre Diego e Ignacio, están hablando de la década de los 90 y la música. Entonces dice Diego, para mí es raro, los 90 tienen, no sé, el jazz avant-garde y el grunge, ¿no? Sí, mencionabas Britpop también, sí, Britpop. Bueno, lo que me interesa acá marcar como el no sé, precisamente, anticipa una reformulación expansiva, que es lo que viene a continuación, y no es justamente el no saber, ¿no? Sino que lo que hace el hablante es proyectar a partir de esa marcación una reformulación que ejemplifica, expande, que da conocimiento, no conocimiento, ¿no? Entonces es interesante en varios usos. También tenemos el uso del qué sé yo en el otro fragmento, que tiene esa misma posibilidad de marcar o de anticipar y proyectar una reformulación que tiene más que ver con el saber que con el no saber, ¿no? Entonces me parece interesante ir corriéndonos de ese valor prototípico de la marcación. En este caso, vemos que la proyección de esta marcación del no saber, en realidad tiene que ver con una forma de presentar el desacuerdo, ¿no? Aquí están Alejandro y Guillermina, que no soy yo, es otra Guillermina, que están hablando sobre el gato, y Alejandro dice, bueno, el gato también, yo entro a casa y el gato se pone a maullar, se me sube encima, lo acaricio un poquito y se va, no rompe las bolas, no le tengo que retar al gato. No sé, te araña todo también el gato. No, sí, no. Bueno, tu gato por ahí no araña, pero normalmente los gatos afilan el coso y arañan. Y bueno, ahí está. La cuestión es que, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa aquí señalar que esa marcación del no sé por parte de Guillermina, en realidad lo que está haciendo es incorporar su desacuerdo, ¿no? Proyectar su desacuerdo de forma atenuada. Bueno, podríamos verlo como una forma atenuada, cortés, de rebatir la opinión benévola que tiene Alejandro sobre los gatos. Vemos que luego hay como una discusión monosilábica, ¿no? Entre no, sí, no, y finalmente llegan a un acuerdo. Entonces pareciera que, bueno, el gato de Alejandro es especial y no araña, pero normalmente los gatos afilan, ¿no? La forma de alguna manera, de aceptar la opinión de Alejandro y llegar a una información compartida y negociada. Y en este caso, bueno, también vemos los casos que más que el no saber, nos parece que tiene que ver con una proyección de reticencia, es decir, con un no querer decir, no querer opinar. No es que no sepa, o no parece que no sepa el hablante, sino que no quiere desarrollar su opinión, ¿no? Entonces, aquí tenemos el caso de Antonio, que sí está dudando, no tiene clara la información, y el caso de Esteban, que en realidad no desarrolla no le interesa desarrollar la información, ¿no? En dos casos interviene de la misma forma con esa marcación de reticencia, ¿no? Entonces, si no parece muy contributiva la información que dan Antonio y Esteban para esta información, sobre todo para Germán, que está allí también participando en esta conversación, pero pareciera que hay una diferencia entre la marcación que usa Antonio, que tiene que ver más con el no saber, y la marcación que usa Esteban, que pareciera tener que ver más con una reticencia frente a no desarrollar, ¿no? A no querer opinar. Entonces, esta idea de que las formas
y esto por eso digo, ¿no? Las listas de marcadores que no nos resultan útiles, ¿no? Porque la forma es la misma y las funciones cambian y tenemos que tratar de interpretarlas en relación con sus contextos. Bien, y otro caso también que vemos del uso de esta marcación del no saber, que en realidad termina siendo útil como estrategia narrativa, es decir, para crear cierto dinamismo en el relato. Entonces lo vemos aquí en María Rosa, sobre todo al final, cuando está contando una historia, que para evitar los detalles, resume, hace elipsis narrativa con esta marcación, ¿no? Dice no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es decir, no va a desarrollar en detalle el relato porque le interesa algunas frases en particular que se dijeron en ese episodio y no contar la totalidad del episodio. Entonces, no es que no sepa otra vez, ¿no? Estamos en esta idea de que no marca el no saber, sino que en todo caso funciona como proyección de una elipsis narrativa para lograr seguramente una atención del interlocutor, un mayor dinamismo, vivacidad en el relato. Bien, entonces, recapitulamos lo que hemos dicho sobre la marcación del no saber. Se trata de marcadores epistémicos que cargan un significado inherente, tanto del saber o del no saber, ¿no? Sería no solo del no saber, sería marcación del saber y del no saber. Y lo que vimos es que cuentan con un margen de significados pragmáticos, situacionales y emergentes de su contexto, que a veces no queda tan claro por la forma que se usa, pero sí por la función que cumple en un contexto determinado, ¿no? Y en este sentido, puede, bueno, se puede trabajar de esta forma. A mí me sirvió verlo así, en forma de cuadro, estas diferenciaciones entre la marcación del saber y el no saber, con las formas que vimos, ¿no? Es verdad que, es verdad, la verdad es que, las funciones que se vieron y que encuentro a lo largo de todo el corpus, de los cuales yo di aquí solo algunos ejemplos, y dentro de la marcación del no saber, el uso del no sé, que dijimos que era predominante, el uso del qué sé yo también, con bueno, estas funciones, digamos, una más prototípica o más cercana al significado del marcador en sí mismo y otras más alejadas de ese significado original para establecer otras funciones también muy interesantes y que siguen teniendo que ver con la co-construcción, ¿no? De la información a lo largo de la conversación. Bien, lo que sigue a continuación en realidad es tratar de establecer algunas relaciones de la marcación epistémica con otras posibilidades de marcación bueno, que hemos estudiado, ¿no? La marcación mirativa, la marcación deóntica radical. Bueno, esta última la voy a hacer muy brevemente porque la estoy trabajando ahora, pero me parece que es interesante, ¿no? Trabajar en relación estas distintas formas que tienen los hablantes de dar cuenta de su actitud frente a la información. Em, entonces yo en un principio, bueno, trabajé en algún momento con criterios pragmáticos la sintaxis de la oralidad, viendo que los hablantes modulan y modelan la sintaxis de la oralidad, que fue mi tema de tesis particularmente, atendiendo a cómo expresarse mejor, cómo lograr una mayor expresividad y al mismo tiempo atendiendo al interlocutor, ¿no? Entonces yo veía en el corpus que analicé cómo las estructuras dan cuenta de estos criterios pragmáticos, ¿no? En estos últimos años también he trabajado con estos criterios y he visto así la marcación epistémica, como esto que hemos visto hasta recién, ¿no? Estos aportes informativos de los hablantes que se formulan y reformulan, proyectando a partir de ciertos marcadores el grado de conocimiento, ese saber y no saber, sobre la información que se transmite. Y lo que agrego, o que estoy agregando últimamente, es este concepto que me parece muy interesante,
y que me permite ampliar alguna cuestión más, es el concepto de vigilancia epistémica. También un concepto que viene de la pragmática, de la filosofía, bueno, hay varios autores que están trabajando en este sentido, y esta idea de, bueno, por supuesto que en la comunicación comprendemos la información, pero también la aceptamos o no, ¿no? Entonces allí entra en juego esta vigilancia epistémica, el creer o no creer, en la comprensión y en la aceptación de lo que se nos informa. Y frente a esto tenemos casos en donde la información puede resultar sorprendente, no creíble, y es allí donde los hablantes dan cuenta de esa vigilancia epistémica y marcan mirativamente lo que dicen. Entonces, lo vamos a ver tanto en el modo de presentar la información, es decir, los hablantes pueden anticiparse a la sorpresa del interlocutor frente a la información, pero también, por supuesto, y muchas veces el interlocutor reacciona marcando mirativamente, marcando con valor eh, de no creíble, aquello de lo que se le está informando. Entonces, este concepto de vigilancia epistémica que me parece, me ha servido mucho últimamente, se refiere a un conjunto de mecanismos cognitivos que tenemos todos los hablantes frente al riesgo de ser mal informados, ¿no? Eso es un trabajo de Sperber y varios autores, por supuesto, Sperber, Clement, Heinz, también está, por supuesto, Didra Wilson, son filósofos, psicólogos, lingüistas, ¿no? Unidos para trabajar este concepto de la vigilancia epistémica. Y es interesante entonces cómo observamos que hay ciertos factores que afectan la aceptación o el rechazo de una información comunicada. Entonces, a veces puede ser porque no se cree a quién da la información, el problema puede tener que ver con la fuente de la información, o a veces con el contenido, ¿no? Con lo que se le está diciendo, bueno, se cree o no se cree lo que se está diciendo. Y lo que sostienen estos autores es que en general confiamos por defecto, ¿no? Que lo que nos informan en general lo damos por cierto y lo creemos, salvo que haya alguna circunstancia que me lleve a examinar críticamente la información comunicada. Entonces allí entra y quedan marcas de esa vigilancia epistémica en las conversaciones, y eso es lo que estoy encontrando, ¿no? Entonces, la marcación epistémica atiende la vigilancia epistémica del interlocutor cuando, bueno, el hablante le plantea que algo, la verdad que, ¿no? O cuando le dice no sé, qué sé yo, está atendiendo a la posibilidad de creencia o no creencia del interlocutor. En la marcación mirativa, que vamos a ver luego, se evidencia claramente la vigilancia epistémica porque es la reacción del interlocutor frente a una información que al menos le resulta no creíble, rara, sorprendente, no, que no es parte de sus archivos informativos, ¿no? Como dicen algunos autores. Entonces, la marca, ¿no? Hay marcaciones con estos marcadores como en serio, no me digas, mira vos, no te puedo creer, ¿no? Esas formas que marcan esa actitud de sorpresa frente a la información. Y hay casos también que el hablante se anticipa a esta vigilancia epistémica del interlocutor y marca su información anticipándose a la posibilidad de que el otro no crea, ¿no? Entonces, en serio te lo digo en serio, aunque no me creas, ¿no? Hay formas de pasar la información marcada con estos recursos que tienen que ver con lo mirativo, pero con de la sorpresa por parte del interlocutor. Todo esto constituye otra vez esta co-construcción del proyecto de indagación. Vemos que hay una ida y una vuelta, ¿no? Hay una marcación epistémica, una marcación mirativa que se va dando entre hablante e interlocutor a lo largo de toda la conversación. Entonces, bueno, los significados mirativos tradicionalmente vistos por varios autores, perdón, tienen que ver con marcación de información nueva y sorprendente,
responden a la contraexpectativa del hablante. Los valores de la miratividad son la revelación, el descubrimiento, la sorpresa, la contraexpectativa. Allí tienen varios autores que son representativos de esta, eh, de la interpretación de estos significados. Hay una reacción frente a la información nueva, una información que no está en los archivos, ¿no? Dice Eichenwald. La demarcación mirativa como el darse cuenta frente a algo que se ignora y uno toma conciencia y conocimiento de algo que no espera, algo sorprendente. Entonces aquí les muestro en un ejemplo, en un fragmento de conversación, como las hablantes, y aquí son varias, ¿no? Paula, Romina, Belén, que a lo largo de este fragmento marcan mirativamente la información que provee la hablante, ¿no? Entonces, cuando Belén en la línea 5 dice, salgo a las 10, hay un concierto de panzas que, ¿en serio? Allí hay una primera miratividad por parte de Paula, que no cree seguramente que salga a las 10 o no cree que haya tanta gente en ese horario, no queda claro cuál es su sorpresa, ¿no? ¿Qué es lo que lo sorprende? Si el horario o si que hay tanta gente que se escuchan las panzas, que no sé, se me ocurre que deben tener hambre y se escuchan los ruidos de las panzas, algo así. Más adelante, fíjense que también Romina, frente al hecho de que Paula cuenta que en su materia, en su curso, en su carrera, son solo 5 personas, bueno, Romina, por supuesto, reacciona, marca como sorpresa el hecho de que sean 5, ¿no? 5, ¿por qué 5? ¿Por qué 5, no? Vemos tanto Romina como Belén, la marcación mirativa, en este caso dada en modalidad interrogativa, con repetición, con resonancia, con marcaciones como en serio, ¿no? También modalidad interrogativa. Más adelante, Belén, no te puedo creer. Romina otra vez repitiendo en modalidad interrogativa el número, ¿no? 5, no te puedo creer, ¿por qué 5? 5, ¿no? Y finalmente, otra vez, Romina marcando mirativamente la intervención de Paula, que les dice que la carrera es nueva, que la abrieron hace un año y que solamente hay 5 estudiantes, ¿no? Entonces Romina otra vez marca mirativamente con no te puedo creer, en serio, la información. Hay algo interesante que produce la marcación mirativa y es una cierta demora en la fluidez de la conversación. Hay un detenimiento cuando se marca mirativamente la información como algo que no puedo terminar de creer, entonces eso hace que deba reformularse, que deba repetirse y pareciera no avanzar la conversación desde el punto de vista informativo, ¿no? Entonces, esta demora que provoca la miratividad, que luego se resuelve y luego así sí se permite continuar con la fluidez del diálogo. Aquí vemos otro caso también de marcación mirativa, en este caso Andrés, bueno, cuenta lo que hacían los extranjeros en algo muy argentino, que es ir a un estadio a escuchar un grupo y hacer pogo, ¿no? Bueno, todo eso que sabemos que hacen los chicos, los fanáticos de los grupos musicales en los estadios. Y bueno, lo llamativo era que los extranjeros hacían lo mismo. Entonces Ignacio reacciona y marca mirativamente esa información con esta interrogación y la marcación en serio. Y Julia también produce algo muy común, también muy frecuente, el uso de el adverbio de negación en modalidad exclamativa, también para marcar la falta de, o la sorpresa o la contraexpectativa, ¿no? Frente a lo que ha dicho Andrés. Sin embargo, es interesante que una vez que se marca la miratividad, tanto Ignacio como Julia resumen la información, retoman la información y vemos claramente cómo se construyó el proyecto de indagación. Termino aquí una vez que bueno, establecieron su falta de creencia, luego aceptaron finalmente lo que había dicho Andrés y terminan reformulando la información de Andrés, ¿no? Entonces, los extranjeros se mezclan con los argentinos, se recopan, como dice Julia, totalmente. Es decir, tenemos clarísimo la
finalización de este proyecto de indagación que fue demorado algún instante por esta miratividad que marcaron Ignacio y Julia. Bueno, en este caso también hay una marcación mirativa interesante. Bueno, Belén está hablando de un novio que tiene, vos siempre con las cosas, yo ando ahí, puedo contar, estoy saliendo con un chico, es medio prohibido, dice. Entonces Ana ahí se sorprende, ¿no? ¿Sí? No me digas. Sí, porque va, no es que es prohibido, está con otra, tiene otra novia. No, 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 esas cosas no hago nunca. Eso me interesa mostrar cómo Ana marca su miratividad o su falta de creencia de que la amiga está en algo medio prohibido, y es interesante que cómo esa incredulidad despierta en ella una interpretación que no es en realidad la correcta, ¿no? Es decir, va hacia otra interpretación que es, está saliendo con alguien que ya tiene novia, ¿no? Y bueno, inmediatamente Belé tiene que corregir esa interpretación. Entonces, aquí otra vez vemos cómo se da esta co-construcción que venimos observando. No es unidimensional, no es unidireccional la conversación, sino que se va co-construyendo entre los hablantes con estas marcaciones mirativas, por ejemplo, que de alguna forma detienen el fluir, pero permiten luego la reorientación de los significados. Aquí tenemos otro caso también que queda clara, ¿no? La atención a la vigilancia epistémica, creo. Javier dice, bueno, ayer pasó, acá enfrente nos saludaban, nos decían así. No, 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 ayer, el del día que se cortó la luz. Ah, ¿en serio? ¿Pasó por ahí? ¿Vos estabas afuera? No, no estaba yo. Entonces vemos como Enzo, en dos oportunidades, marca su incredulidad, mirativamente, la idea de que alguien haya pasado, es alguien especial, ¿no? Están hablando de la peluquera, les aviso, particularmente, parece que es una peluquera especial. Em, y luego lo hace nuevamente con este adverbio de negación. Y al final, en la línea 7, Javier utiliza en serio, que sería la posibilidad de marcación mirativa de Enzo, pero lo utiliza como forma de reforzar su aserción, ¿no? Es decir, lo que podía ser marcación mirativa de Enzo termina siendo para Javier un refuerzo de la aserción. Bueno, aquí tenemos un caso de, estoy mirando el horario para no ser tan abundante, em, de miratividad y co-construcción. En este caso es muy interesante cómo cada uno de los hablantes marca mirativamente, marca su sorpresa frente a la información del interlocutor. Entonces, cuando César habla de un lugar que se llama Río de los Sauces, eso sorprende a José Luis, y allí está marcado con una interjección su marcación mirativa de algo que le llama la atención, porque justamente ese mismo nombre es el nombre del barco que él está dibujando porque estudia ingeniería naval, ¿no? Y entonces ese hecho de que haya un barco que se llame así hace que César marque mirativamente también esa información. Entonces, en la línea 5, César produce esa información mirativa, esa marcación mirativa, con la interjección más el típico verbo de percepción visual que se utiliza también como marcación de sorpresa, ¿no? Y luego, frente al hecho de que César dice que ese es un lugar muy lindo, José Luis también vuelve a marcar mirativamente el hecho de que ese lugar cuyo nombre es el mismo que el del barco que él está pintando, dibujando, es lindo, ¿no? Entonces, y termina finalmente José Luis marcando mirativamente todo lo dicho, el hecho de que esté en Córdoba, el hecho de que coincida con el nombre de su barco, la información, ¿no? Entonces, me parece que es interesante este juego de co-construcción de la miratividad, ¿no? Que no es unilateral, sino que va y viene entre los hablantes. Entonces, lo que hemos visto de marcación mirativa es que, bueno, se marca la información sorprendente por parte del interlocutor con estos marcadores que vimos, ¿no? En serio, no, mira vos, no te puedo creer, ¿sí? Y esta idea de la anticipación del hablante con respecto a la posible contraexpectativa del interlocutor que anuncia lo que dice, entonces, en serio, tal cosa, ¿no? Como para adelantarse
al uso de esa posible marcación de contraexpectativa por parte del interlocutor. Bien, y finalmente quería mostrarles algo que estoy trabajando ahora, por eso está en obra esto, pero me parece que puede puede ser interesante, que tiene que ver con la relación entre lo epistémico y lo deóntico radical, ¿no? Es decir, em, para los hablantes estos terrenos son basculantes, me gusta ese adjetivo, es decir, se pasa de una modalidad a la otra y a veces no queda claro, y en realidad creo que hay un juego con ese no quedar claro cómo estoy marcando la información o qué valor le estoy dando, con qué actitud estoy dando o recibiendo esa información. Y así vemos cómo, y además en estos casos coinciden las formas de una marcación con las formas de la otra, y eso, bueno, resulta interesante para analizar. Entonces tengo este ejemplo que, bueno, me pareció muy interesante como juego de los hablantes entre Inés y Ricardo. Inés dice, no se puede hacer eso. Y Ricardo le dice, poder se puede, pero no se debe. Este juego que va de lo deóntico radical, ¿no? La idea de que no está permitido hacer algo, es retomado por Ricardo con su valor epistémico de posibilidad, de algo que es posible hacer, y lo cierra con el valor deóntico, ¿no? Entonces, esto es como me lo escribieron, me lo dijeron para mí, ¿no? Yo necesitaba que los hablantes utilizaran estos solapamientos que estaba intuyendo por otras cuestiones y encontré en una conversación este juego interesante. Entonces, para que quede claro, ¿no? Cuando hay perífrasis, como es el caso de la perífrasis de modal poder con infinitivo, que en español resultan complicadas, me refiero complicadas para los hablantes extranjeros, ¿no? No se olviden de que yo trabajo particularmente en la enseñanza de español a extranjeros y este es un tema que me está preocupando y ocupando. Tiene que ver con digamos, significaciones de estas formas. Entonces, cuando yo digo Juan puede entrar, si contextualizo un poquito más el ejemplo, podría decir, bueno, cuidado, Juan puede entrar en cualquier momento, va a ver su regalo, ¿no? Estoy trabajando con modalidad epistémica, es decir, es posible que Juan entre, me parece que Juan puede entrar, tiene que ver con una actitud del hablante frente al hecho, ¿no? A lo que enuncia la proposición. En cambio, en 2 y en 3, cuando decimos otra posibilidad de interpretación del Juan puede entrar, cuando decimos ya terminamos la evaluación, ahora Juan puede entrar y le haremos los comentarios, ¿no? Es decir, el hecho de tener permiso. Y por último, la tercera interpretación, no tiene la llave de la casa, pero Juan puede saltar por encima del portón, seguro puede entrar. Entonces aquí otra vez estamos utilizando la perífrasis poder más infinitivo con un valor deóntico radical, y en todo caso, si hay actitud del hablante, actitud epistémica me refiero, está en el seguro, ¿no? Ahí está la actitud que da por cierta la capacidad de Juan de poder entrar a la casa. Entonces, entre los hablantes las nociones se solapan, hay lugares de frontera, ¿no? A veces es más fácil, más difícil, hay varias cuestiones con estos idas y venidas de los hablantes, pero lo que estoy observando es que es una dificultad para la enseñanza de español a extranjeros. Hay una necesidad de trabajar con contextos de uso. Yo no puedo hacer la lista de perífrasis del español y decir, estas son las perífrasis modales del español, estos son los significados, no va a resultar, tendremos que trabajar con contextos y esto es parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en la Universidad de La Plata, que tiene que ver con los aportes de los estudios de la conversación en la enseñanza de español extranjeros. Y aquí estamos entrando en estos terrenos también de ambigüedades, de pasajes, de actitudes, de marcaciones, ¿no? Todo lo que hemos tratado de ver en esta conferencia. Entonces aquí hice como un cuadro, que lo estoy haciendo, por supuesto, de todos estos vaivenes y de las dificultades que puede significar estos vaivenes a un estudiante de otra lengua, ¿no? De otra lengua nativa. Entonces,
el hablante del español nativo dice, puede estar en su casa ahora, creo, ¿no? Entonces está en el ámbito de la especulación, de la hipótesis. A veces es más, contribuye un poco más con el uso del subjuntivo, ¿no? Puede que esté en casa a esta hora, ese uso del subjuntivo como señal de falta de certeza contribuye a la interpretación epistémica. Y inmediatamente tengo el ejemplo de otra marcación, puede quedarse en su casa para trabajar, le dan permiso, ¿sí? Otro caso, si hace home office, tiene que ser un buen empleado, me parece. Y al mismo tiempo usamos la misma perífrasis con valor de modalidad deóntica, ¿no? Tiene que quedarse en su casa para trabajar. Entonces yo imagino a mis estudiantes extranjeros escuchando una y otra opción sin quizás dar cuenta de lo que, sin poder interpretar exactamente qué estamos haciendo los hablantes nativos. Lo mismo con el caso de la perífrasis de deber con infinitivo, ¿no? Debe de estar en su casa ahora, cuando por supuesto la mayoría de los hablantes, por lo menos en la variante que tenemos por acá, no usamos la preposición, decimos debe estar en su casa ahora y tiene valor de marcación epistémica, mientras que tenemos la forma deóntica radical, debe quedarse en su casa, se lo dijo el médico, es la misma forma y estoy dando significados diferentes. El otro caso que me parece interesante tiene que ver con cómo suena, ¿no? Los hablantes argentinos, cuando dicen esto que está aquí, por ahí está en su casa a esta hora, en realidad dicen por ahí, eso es lo que se escucha, por ahí está en su casa a esta hora. Y mis estudiantes extranjeros hacen relación con hay que quedarse en casa. Entonces lo toman más como marcación de óntica o radical, ¿no? Entonces, otra vez, estas dificultades en el uso de las formas y en lo que hacemos los hablantes. Y finalmente, el capaz, ¿no? Que también lo usamos en nuestra variante, con un valor epistémico para, en un entorno de especulación y de posibilidad, capaz que está en su casa a esta hora, y en realidad como forma en general de marcación de capacidad, que es capaz de concentrarse en su casa y trabajar, ¿no? De última, lo que en general estoy viendo es que la mayoría de los valores epistémicos que yo puse aquí no son captados, no son interpretados por mis estudiantes extranjeros. Se quedan con la marcación deóntica o radical. Yo me pregunto, ¿entienden todo como obligatorio cuando en realidad los hablantes estamos dándolo como posibilidad? ¿No? Eso me preocupa, que por eso estamos trabajando en actividades, en forma de dar este tema. Bueno, aquí les quería mostrar en un fragmento cómo los hablantes van y vienen con estos significados de lo epistémico y de lo deóntico radical, ¿sí? Bueno, hay varias marcaciones. En este caso, lo puedo leer rápidamente, es distinto el trabajo, me imagino que debe ser más divertido. Allí tenemos la modalidad epistémica, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad. Y el actor a veces lo sufre un poco, espero que no te pase, que no te sientas eso. También es lo que tengo que aprender a manejar. Allí tenemos la modalidad deóntica radical. Sí, me imagino que debe ser bastante difícil. Vuelve a usarse la modalidad epistémica de lo posible. Luego, Pedro, estas puede que te gusten cuando puedas, cuando tengas ganas de ver una película, decime, te las puedo prestar. Allí, ¿no? Otra vez el juego entre lo posible y la capacidad o el permiso. El puede ser de Ignacio, dentro del ámbito de la modalidad epistémica de la posibilidad, y luego dice Pedro a continuación, las películas, bueno, son cortitas porque el tipo considera que las películas no deben durar más de, no sé qué decía ahí, más de hora y media. Deben durar entonces, allí sí vuelve la modalidad deóntica radical. Y finalmente Ignacio termina, estoy muy de acuerdo con esa persona, tiene que ser un genio. En ese caso está usando la modalidad epistémica dentro del campo de la posibilidad y de la falta de certeza. Como conclusión de todo esto, que espero que no haya sido tan pesado,
lo que quería, bueno, volver a decir, esta idea de que la interacción es una co-construcción que se va haciendo, ¿no? Paso a paso, que se detiene, que fluye, que se marca específicamente con la actitud frente al saber y el no saber, con, con la marcación de lo que nos sorprende, de lo que no esperamos a través de la marcación mirativa, con esta relación basculante entre lo epistémico y lo deóntico radical, entre la posibilidad, la obligación, la capacidad, y el concepto de vigilancia epistémica que me sirve para entender la presencia de esas marcas a lo largo de las conversaciones. Entonces aquí, bueno, tengo justo un ejemplo también con el uso de casi todo lo que hemos visto, es decir, con la atención o los marcadores en torno a la verdad, con la marca mirativa, con la marca epistémica de posibilidad, estoy leyendo línea a línea, ¿no? En la línea 5, el acuerdo, en la línea 6, el marcador que va a proyectar una reformulación, la marcación de permiso, de óntica radical, en 7 la marcación mirativa y luego la marcación del desconocimiento que está a lo largo de la intervención de Natalia varias veces, ¿no? La idea de la posibilidad con el por ahí, o como puede que te respeten más, otra vez el por ahí, que en realidad el hablante dice por ahí, por supuesto, y finalmente Rodrigo que cierra en este fragmento con la marcación mirativa, ¿no? Entonces, lo que me parece que podemos decir, esto sería como un resumen de lo que hemos visto, la co-construcción del proyecto de indagación está de alguna forma sometido a esta vigilancia epistémica por parte del hablante y del interlocutor que marcan precisamente esa vigilancia que hacen de lo que comprenden, de lo que aceptan o no, a partir de la marcación epistémica en relación con lo que se sabe, lo que no se sabe, con la marcación mirativa en relación con la contraexpectativa y estos solapamientos entre la posibilidad y la obligación que pueden a veces ser eh, un poco confusos, especialmente para los estudiantes extranjeros, ¿sí? Bueno, hasta aquí llego, está toda la bibliografía y por supuesto les agradezco muchísimo la atención y bueno, y lo que necesiten. No, muchísimas gracias a usted, doctora. Una exposición sumamente interesante que creo que en todos y todas nosotros estimuló, ¿no? Mm, Como para repensar algunas de las quizás categorías con las que hemos estado trabajando para ujú, em, efectivamente volver a revisar el material, ¿no? Y volverlo a ver. Pregunta aquí la doctora Adriana Bolívar. En primer lugar, agradece la interesante conferencia y que le llama la atención el término de marcación mirativa. mm, Si por favor podría un poco ampliar de dónde viene ujú, o de qué otra forma lo encontramos en la literatura. sí. Ella se está preguntando si va en la dirección de estudios de evaluación. Ujú. Bueno, ante todo quiero saludar a Adriana, por favor. Un gran recuerdo de mi profesora de la maestría en lingüística de La Plata, los cursos. Gracias, Adriana, a todo lo que aprendimos con vos en La Plata, siempre te recordamos, ¿eh? Em, en realidad, el término proviene del inglés, por supuesto, que es mirativity, y eso es lo que analizan estos autores que mencioné, Delancey y Eichenwald, sobre todo, que sobre todo en el caso de la autora de Eichenwald, ella lo trabaja en algunas lenguas que tienen marcas morfológicas, es decir, se marca la contraexpectativa con morfemas específicos de miratividad. Es decir, hay esas lenguas, creo que una de ellas es la lengua turca, no estoy segura, tendría que revisar porque no conozco el turco, por supuesto, pero creo que uno de los ejemplos que ella da es esa lengua, que marca con un morfema el hecho de que lo que se dice me sorprende, es algo que yo no espero
que no tiene nada que ver con mi información, con lo que yo conozco, y entonces aparece esa intervención o ese morfema. Al español yo lo he visto traducido como modalidad admirativa, y después no me pareció muy adecuada porque pareciera que siempre tiene que estar entre bueno, los signos de exclamación, y como vimos hay otros recursos. Entonces me pareció, eso creo, fue una adaptación que hice, Adriana, discúlpame, ustedes que son tan inglesas, discúlpenme, pero lo adapté al español de esa forma para que no se confunda con los signos de admiración que a veces aparecen en la gramática escolar. Me parecía que podía llevar a eso. Entonces preferí adoptar la forma de marcación mirativa como traducción de lo que veía en inglés. Y creo que funcionó en muchos casos como para precisamente tomar en cuenta esto, ¿no? Lo que hacemos todo el tiempo cuando nos pasan información, que no es que agarramos el paquete, perdón por el argentinismo, agarramos el paquete informativo y ya está. En realidad estamos evaluando, y en eso estoy, no es que lo inventé, lo traduje nada más, Adriana. En realidad estamos, bueno, sí, yo recibo la información, pero estoy activando mis mecanismos cognitivos para decir, esto me parece que no es así, es algo raro, es algo que yo no sé, no tiene nada que ver con lo que yo conozco. Entonces lo marco y digo, ¿estás segura, no? ¿En serio? ¿Pero te parece? Y además me encanta porque esas marcaciones incluso rompen con los requisitos sintácticos, ¿no? Entonces, un verbo como mirar, sabemos que selecciona para ser gramatical en su estructura, si hacemos un poquito de gramática, un complemento directo. Yo tengo que siempre decir mira algo, ¿no? Y sin embargo, en estas marcaciones, precisamente, como son cuestiones pragmáticas, se rompe con el requisito sintáctico y solamente aparece mirá, ¿no? O mira, así como ese tono, mira, con ese tono de, bueno, puede ser, no estoy muy segura de lo que me estás diciendo. De a poco lo voy a ingresar en mis archivos, como dice Mexas, ¿no? Lo voy a ingresar en mis archivos informativos a ver si cuadra con lo que yo sé. Pero me gusta cómo los hablantes no es que Ay, ahí tuvimos otro desliz en la conectividad. Vamos a ver si se retoma esta conectividad en un momentito más. se cortó. Había un Ah, mini momento, un par de segunditos que te sí, perdimos. bien, Pero aquí ya todo perfectamente de bien. regreso. Quizás aprovecho porque todavía hay como una pregunta más, quizás Sí. podríamos ahondar allí. Uri Mendoza pregunta, o en primer lugar, felicita a la ponente y luego pregunta. Una pequeña contribución respecto a lo último en forma de pregunta. ¿Usted Mm, consideraría que la incapacidad por parte de los extranjeros para diferenciar las marcaciones y decantarse más por la deóntica se deba al fenómeno pragmático de la cortesía y la descortesía ujú. o a otros fenómenos, ¿no? Que tengo un estudiante, y lo epistémico eligen los adverbios. Por ejemplo, posiblemente, quizás, tal vez. Entonces, todo lo epistémico lo hago con adverbios. Y todo lo que es deóntico lo hago en las periestudio hecho de casos con las profesoras de español para extranjeros, cómo hacer para evidenciar estos usos que sí hacemos los hablantes. Y sobre todo estos usos basculantes. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que los hablantes nos pasamos de una modalidad a la otra y nos comprendemos, y yo creo que ellos se pierden esos significados, ¿no? Por eso insisto en que los tenemos que incluir en los programas de enseñanza de español. Muchas gracias. Tenemos ¿Mm? una pregunta de Marta Ciro que Sí. levantó la mano. Marta, ¿Mm? adelante. Sí,
Yo prefiero hablar que escribir, es más intersubjetivo. Perfecto, sí, ya que estamos, sí, Sí, totalmente. bueno, me encantó, me parece que resaltaste la parte justamente polisémica Mm, mm, y gradual mm, de la construcción de mm, conocimiento. Yo lo llamo creencia a mm, veces mm, conocimiento, depende de estas formas. ujú, Dile a tu estudiante que no se ponga bravo con el español, porque los hispanohablantes, en mi experiencia en mm, inglés, la modalidad epistémica es muchísimo más compleja porque mm, tiene marcaciones mucho más precisas y eh, explícitas. Es mm, decir, el problema de esa modalidad epistémica que también describiste es que, primero, como dice Adriana y como bien mm, lo sabemos, es la evaluación suprema. Y mm, lo que yo les digo a mis estudiantes cuando explico eso es que la marca más fuerte de conocimiento es cuando no hay ninguna marca mm. explícita. Cuando Y es, claro, cuando ya cuando es, está sí, la expresión mm, presente, ya, mm, ya hay duda. Cuando se exactamente. dice sin duda, hay más duda que cuando no se dice nada, Exactamente, ¿verdad? exactamente, ¿no? Y entonces hay una Cuando es contradicción acción, allí muy claro, grande. es interesantísimo. Cuando es axioma, no está marcado, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, nadie lo va a Exactamente, marcar. sí, sí. Aunque algunos ahora están dudando si la Tierra es redonda, plana, todo eso, ¿no? Se están poniendo en duda. Horrible, sí, exacto. No, no Están depende marcando. de la modalidad. No, 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 se está marcando Sí. por otras cuestiones. Pero sí, sí, no, a mí me interesa muchísimo esto que vos decís, ¿no? Esta idea de que no es monolítico, de que no es una forma, un significado, de que no está todo dado, sino que se va construyendo y cómo avanza la conversación, avanza, se detiene, avanza, se detiene. A mí eso es lo que bueno, siempre me ha gustado de estudiar la conversación por la complejidad que tiene, ¿no? Y siempre hay algo más para decir, no se termina nunca. La Pero verdad que no se termina. en la escritura es igual. Es Mm, decir, lo que quería resaltar es que es una co-construcción, claro, donde quiera que se dé, sí. porque por una parte, la parte intersubjetiva es muy fuerte, lo implícito es Mm, más fuerte que lo explícito. Eso quise sí, decir cuando dije que sí. falta de marca es Mm, mayor mm, conocimiento que la presencia de la marca. mm, mm, Entonces hay un juego allí entre lo implícito, lo explícito, mm, entre cómo interactúa el que produce la expresión y el que la recibe, mm. y es interesantísimo. Es Exacto. Por la eso base tenemos que de volver. la Claro, comunicación, que sí. además, Mm, solo para terminar con mis dudas epistémicas, que todo eso que estamos mm, estudiando se mm, está convirtiendo en una cosa muy distinta mm, con la tecnología, mm, porque sí, ¿dónde está la intersubjetividad? mm, ¿Dónde queda esa negociación de la co-construcción mm, cuando uno escribe un chat al mundo entero y no hay mm, interlocutor mm, explícito? O sí, cuando se va a interactuar con la inteligencia artificial. mm, sí. Totalmente confuso, pero gracias. No, no, me encanta la idea, por eso la metáfora de Krippendorf, esa idea de que la comunicación es una danza, ¿no? Que no es pasarnos paquetes de información, me parece que hay que tenerla en cuenta para todos nuestros análisis, que alguien hace una cosa, el otro coordina, complementa, a veces le pisa el pie, ¿no? Y bueno, nos pasan los malentendidos, los errores que tiene a veces la conversación también. Y bueno, me parece que por eso, que si cambiamos la metáfora también puede funcionar y la idea con las tecnologías, sí, ¿no? También, ¿qué pasará con nosotros como hablantes, con nuestras relaciones sociales, si no hay comunicación entre los hablantes? No sé, ya se me va el mundo con eso, no sé. ¿Mm? Haremos un nuevo ciclo de Sí. ponencias y lo vamos a analizar a Ujú. futuro, a ver qué es lo que pasa. Mm, sí. Em, Lamentablemente se nos agotó el tiempo para hoy, Ujú. pero por supuesto, ¿no? Karen, estamos siempre
ahí al tiro si les surgen algunas dudas o algunos comentarios que en este momento ya no pudieron hacer. Con mucho Ujú. gusto se lo pasamos a Sí. a la doctora Guillermina para que de allí logremos como aclarar quizás algunos asuntos. Sí, sí. Recordarles que está en el chat el formulario de asistencia. Por favor, regístrense si necesitan posteriormente, ¿no?, una constancia de participación. Y no me resta más que agradecerle muchísimo. Algo muy, muy, muy interesante. Nos dejó a muchos reflexionando Mm, trabajos que estamos realizando en ese área. mm, Y muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron el día de hoy. Y recordarles que la última ponencia de este ciclo la tendremos el día 7 de junio y entonces ojalá nos vemos de vuelta, digamos, en este espacio. Sí, ujú. seguramente les podemos compartir la grabación más adelante. Denos nada más un poquito de oportunidad para trabajar el material o algo y vemos la forma como hacerles llegar eso, ¿de acuerdo? Bien. Muchas gracias. Bueno. Que tengan un feliz viernes hacia donde estén. Para nosotros nos estamos acercando a un muy caluroso mediodía, pero para los demás también, buenos días, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos.